Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas allí en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, los versículos 1 al 5. En este capítulo 3 se trata acerca de las relaciones con la sociedad y con la cultura. Vamos a recordar previamente algunas cosas. Que el destinatario de la carta era un joven griego, era un colaborador de Pablo, que estaba en funciones pastorales allá en Creta, y que Tito fue aquel gentil convertido al Evangelio que el apóstol Pablo llevó ante el concilio de Jerusalén. El tema central de la carta son las relaciones adecuadas en la iglesia o de la iglesia, y en este tercer capítulo pues se trata de esas relaciones de la iglesia con la sociedad. La sociedad cretense fue definida por ese poeta griego llamado Epiménides, y él los definió como mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos, de lo cual el apóstol Pablo se hace eco y lo refiere en el capítulo 1, en los versículos 12 al 13. Este pasaje pudiera dividirse o pudieran tratarse algunas partes, como lo que es la conducta observable en el mundo cristiano, lo que deben ser los deberes primarios del creyente, y al final pues algunas consideraciones personales que el apóstol Pablo tiene a Tito y que también pudieran ser de utilidad para nosotros. Pero hoy vamos a ver en primer lugar lo que debe ser la conducta observable en el creyente en los versículos 1 al 3. Y comienza diciendo que debemos estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Esto es algo sumamente importante, sobre todo en nuestra actualidad en Venezuela, porque tenemos autoridades y gobiernos. Y pareciera que en algunos casos hay lucha de competencias por ejercer lo que le corresponden o pretenden creer que les corresponde. Por ejemplo, los gobernantes, ¿quiénes son? Aquellos que ostentan el poder, que son los que gobiernan una nación, un estado, una ciudad, y los podríamos calificar en gobernantes que son legítimos y gobernantes que son ilegítimos. Viendo quiénes son los legítimos, son aquellos que ascienden al poder por medios legales, medios correctos, llegan a por ejemplo, un príncipe que se convierte en rey porque sucede al trono a su padre, en el trono a su padre, o porque son elegidos por voluntades electorales, bien sea el pueblo, bien sean consejos electorales, o bien sean los parlamentos, o son aquellos que son nombrados por los legítimos de origen en el más alto nivel, por ejemplo, los ministros, el tren ejecutivo de un gobernador o de un alcalde. Pero también podemos encontrarnos con gobernantes que no son legítimos, o sea, son ilegítimos. Son aquellos que usurpan las funciones legítimas del gobernante, que llegan a esa posición por hechos de fuerza, por imposición violenta, por el fraude o por el engaño. Sea el uno, sea el otro, son los que ostentan el poder. Y dice la Biblia que para evitar nosotros inconvenientes, seamos obedientes a las autoridades, a los gobernantes, legítimos o ilegítimos. El problema sería en lo que nosotros obedeceríamos, que ellos quieran imponernos, pero eso podemos verlo más adelante. También habla de las autoridades, y las autoridades no como sinónimo de los gobernantes, aunque pudiera serlo. Y autoridades son aquellos que tienen ascendencia, liderazgo, influencia, respeto o gobierno natural. Por ejemplo, un padre ejerce en su casa gobierno, pero ejerce autoridad. Porque a lo mejor es la mamá la que gobierna la casa, es posible. O a lo mejor son los suegros, o son los abuelos, o son otros los que gobiernan, pero ellos tienen una autoridad y que deben ejercerla. Los ministros religiosos, llamémonos en mi caso pastor, o llámense sacerdotes o ministros de culto, sea como sea, tenemos una autoridad designada por Dios,
ejercemos gobiernos en la congregación donde se nos establece, porque así nos lo define la Biblia y ese es nuestro labor y nuestro trabajo. Eh, los dirigentes gremiales, los dirigentes políticos, los dirigentes económicos, en nuestro caso Fede Cámaras, Conce Comercio, Fede Industrias, ellos tienen autoridad, eh, su voz debería ser escuchada en algunos momentos. Bueno, también aquellos que ejercen o están en las fuerzas públicas o fuerzas de salubridad. Si tú vas a un hospital y quieres entrar a un hospital, te vas a encontrar con un obrero, te vas a encontrar con un portero. Y ese portero puede decirte a ti que pases o no porque tiene la autoridad para hacerlo. Tú puedes mostrar una credencial y se la vas a mostrar a un portero que la va a ver, pero él tiene la autoridad para decir si te deja pasar o no. En fin, a esto me refiero. Y dice que debemos estarle sujetos. Ahora, la palabra que aquí se usa para sujeción quiere decir que la persona, nosotros los cristianos, debemos estar voluntariamente subordinados. Tú puedes tener el doctorado y todo el estudio que tú quieras, pero cuando estás ante una persona con autoridad, tienes que subordinarte a su autoridad porque él la tiene y él la ejerce. Cuando él se acerque al campo donde tú eres la autoridad, eso es otra cosa. Ahí cambiaron los papeles. Ahora, serle sujetos y obedientes. La obediencia no es espontánea. La obediencia tampoco es una obediencia ciega. Y esto se da a entender con lo que sigue más adelante, de que estén dispuestos a toda buena obra. Si su disposición no es a toda buena obra, entonces la obediencia es cuestionable, es reservada, y tú decides si lo haces o no, asumiendo las consecuencias que a bien o mal puedan estar allí. Ahora, esto nos lleva a que no se puede obedecer ni se puede apoyar lo que sea contrario a la palabra de Dios, lo que sea contrario a la moralidad, a las buenas costumbres, lo que sea contrario a los principios establecidos, lo que sea a favor de la mentira, a lo que sea a favor del engaño, o lo que sea a favor de la corrupción. Es imposible o es indebido totalmente que un cristiano lo apoye. Por eso, cuando estamos ahorita en una escasez de gasolina y que supuestamente llegó gasolina para todo el mundo, pero ya hoy, día miércoles, sabemos que ha sido la gran mentira, entonces muchos pueden recurrir al pimpinero, vamos a decir, al corrupto, al que te vende la gasolina a $2 por litro, pero cuando tú lo haces, simplemente estás desobedeciendo autoridades, estás desobedeciendo la escritura y estás favoreciendo la corrupción que nosotros tenemos acá en Venezuela. Siempre que favorezca las decisiones de los gobiernos y de las autoridades, favorezcan a los buenos y se use con justicia, se use con equidad y el trato pueda ser contrastado con el castigo a los malos, el castigo a los corruptos o el castigo a los pervertidos. Bueno, ahí es cuando nosotros podemos obedecer. Luego dice que a nadie difamen, que los cristianos nos debemos cuidar de difamar y nos añade que no hablemos mal de nadie, que a nadie difame. Fíjense. La difamación es una calumnia, es un invento, es algo que se ha creado para generarle daño a otras personas. Y podemos calumniar, podemos difamar al otro con intereses sórdidos, intereses no claros, normalmente una difamación lleva implícito el deseo de dañar la reputación, la vida, el prestigio de la otra persona. Y a veces nosotros, por simpatía a un dirigente, a una posición política, a una filosofía humana, podemos hacernos eco de mentiras o de noticias malintencionadas sin confirmarlas, sin tener que eso es completamente veraz, y vamos a dañar la reputación de la persona. Y aún siendo veraz, tenemos que juzgarnos el si lo hacemos o no lo hacemos, porque
podemos convertirnos en alguien que estamos dañando la reputación de la persona, sea esta una autoridad, sea esta un gobernante legítimo, sea este un gobernante ilegítimo. Por ejemplo, al señalar nosotros como corrupto a un individuo o a una organización en particular sin prueba, nosotros podemos estarlo difamando. Cuidado con los chismes. Cuando hacemos eco de chisme, estamos hablando mal de las personas, puede que estemos calumniando, puede que estemos difamando, puede que sea notorio que alguien se convirtió de la noche a la mañana multimillonario vendiendo caramelos en un autobús o vendiendo Tupperware o vendiendo Avon. Bueno, ok, eso es muy dudoso, pero podemos caer en esto de difamar, de calumniar o de hablar mal de la otra persona. Que no seamos contenciosos, que no seamos peleones, atacantes, intrigantes, buscando la manera para aprovechar la oportunidad. O sea que estamos como animales al acecho para hacerle daño a otros, sino todo lo contrario, que seamos amables, que no insistamos tanto en nuestros derechos, que cedamos más bien cuando corresponde, que mostremos toda mansedumbre, o sea que demostremos toda consideración por todos los hombres, en todo lo que nos sea posible. La consecuencia propia de la universalidad de la gracia de Dios a todos los hombres es que nosotros tengamos misericordia con todos los hombres y que nosotros mostremos mansedumbre pues con todos los hombres. En el versículo 3 nos describe la vida de las personas alejadas de Dios y que en alguna vez nosotros anduvimos en ella. Ahora, si nosotros decimos que estamos cercanos o que estamos en el camino de la verdad, que nosotros seguimos y obedecemos a Dios y en nuestra vida prevalece lo que aquí se describe, hay que dudar entonces de que eso sea así. ¿Por qué ponerlo en duda? Porque tiene que demostrarse que hay una nueva creación en nuestra vida. Tiene que demostrarse que en nosotros está Jesucristo. Tiene que demostrarse que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y práctica. Tiene que demostrarse que en nosotros se está formando el carácter de Jesucristo. Dice, éramos en otro tiempo nosotros tuvimos una vida moral que fue extraña a Dios, que fue extraña a los designios de Dios sobre la conciencia y sobre la vida humana. Nuestra vida pasada y pecaminosa debería inducirnos a nosotros a ser clementes con otros, en nuestro trato, en nuestra consideración. Ese pasado y ese presente en la vida del cristiano no están abrazados, sino que deben estar más bien opuestos. Hay calificativos que se dan para ese tipo de vida. Y la primera de ellas que se usa es la palabra insensato. Un insensato es una persona necia, sin entendimiento, un imprudente o inmaduro, alguien que es inconsciente, irresponsable e irreflexivo. No reflexiona de sus errores o de las cosas que hace. Pero también califica de rebeldes. Y a veces pareciera que en las congregaciones tenemos nosotros rebeldes sin causa, rebeldes, desobedientes, transgresores de la ley, aquellos que les cuesta sujetarse a la autoridad, son difíciles de educar, de dirigir o de controlar, menosprecian la enseñanza, la ponen a un lado. De hecho, algunos de ellos podrán recibir este material y sin embargo no lo van a ver porque no son enseñables, son rebeldes. Entonces se dudaría de la acción de Dios en su vida. Uno más bien diría una cizaña que está colocada en el campo de trigo. Pero también habla de extraviados. Extraviados son aquellos, un extraviado es alguien que se perdió, que no conoce el camino correcto, alguien que está equivocado, que ha tomado acciones equivocadas y que se encuentra engañado. Al decir que se encuentra engañado, está bajo los designios de Satanás, quien es el engañador del mundo y quien procura que tú te distraigas y que vayas por el camino incorrecto. En este campo entran aquellos de lo que hoy se ha llamado orientación sexual, cuando solamente es hombre y mujer. No, es orientación sexual, porque tú puedes tener una orientación sexual hacia las plantas,
hacia los animales, hacia las personas de tu mismo género, ¿no? Esos son extraviados, corrompidos, perdidos, equivocados y engañados. Y solo al llegar al conocimiento de la verdad, su entendimiento tiene que abrirse para apartarse de esa conducta, de esa manera de ser y vivir de acuerdo a lo que el Señor dice, en la manera él enseña. En la medida que la persona entonces anda así, insensato, rebelde y extraviado, se agrava la vida porque se vuelve un esclavo de la concupiscencia y de deleites diversos, esclavo de la maldad, esclavo de cosas malas, esclavos del pecado. Y entonces llegan a vivir en malicia, en envidia, en malignidad, en todo lo que puede ser malo y aborrecible, haciéndose ellos aborrecibles y aborreciendo a los otras personas, provocando el odio por su carácter y por su conducta que llega a ser detestable. Y entonces no es que alguien se convierta en contrario a algo, sino que la conducta viene a ser tan detestable, tan contrario, que llegan a ser aborrecibles, despreciables, y aun ellos mismos se aborrecen porque no se aceptan como Dios les hizo, como Dios les ha permitido estar, y entonces quieren, bajo el engaño de Satanás, esclavos de su concupiscencia y de deleites diversos, se vuelven aborrecibles. Ahora, una cosa sí es cierta: los hombres no van a evitar a Jesucristo debido a que tengan datos insuficientes, porque tienen datos suficientes, pero su corazón reina la soberbia, su corazón, su vida no está arrepentida, y eso les hace permanecer en una conducta y en una vida completamente ajena, distante de Dios, en estos calificativos que se les ha dado acá de insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, viviendo en malicia y envidia, malignidad, aborrecibles. Solamente cuando Cristo cambia la vida del hombre, cuando Jesucristo es una realidad en el hombre, todo esto se transforma. Así que este sería el segundo punto. La base de la conducta del cristiano es la obra de Jesucristo en nuestras vidas. La bondad de Dios, nuestro Salvador, se manifestó, dice el versículo 4, y se manifestó su amor para con los hombres. Otra cosa importante: hay unos que dicen que eso se manifestó solo para algunos hombres. Si son tan literalistas, diría que aquí quedaron excluidas las mujeres. Pero este es un término genérico, que hoy la ignorancia de muchos nos ha llevado a hablar a seccionar y a separar, a evitar el término genérico y que ser específico: hombres y mujeres, ellos y ellas, etcétera, etcétera, doctores y doctoras, abogados y abogadas. No, aquí hay términos genéricos, es propio del idioma y es propio incluso de la intencionalidad de Dios. En términos genéricos, Jesucristo mostró su amor y su bondad para todos los hombres, sin importar si eran hombres o si eran mujeres, ni cuán perdidos estaban. Ahora, esa bondad de Dios es una cualidad moral que viene a designar la misericordia y el amor de Dios, que son la fuente de todo lo bueno. De allí parte todo esto. Así como Dios nos trató, nosotros debemos aprender a tratar a las demás personas. Como Dios nos trató, o nos ha tratado, nosotros debemos aprender a tratar a las demás personas. Los cristianos no tenemos nada de qué enorgullecernos y no debemos menospreciar a otros por nada. Por nada. La desdicha de los hombres despierta la bondad de Dios. Y nos dice la Biblia en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que somos, el versículo 5, que somos salvados por Jesucristo según su misericordia. La salvación no se obtiene por las obras humanas, por lo que tú puedas hacer, por lo bueno que tú te compartas, por las cosas que tú repartas, por las personas a que tú atiendas, porque creas que te portas bien o que atiendes bien a las personas. No por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, dice allí el pasaje. No porque si es por algo que tú puedes hacer, ¿para qué es necesario que Cristo muriera?
fue necesario que Cristo muriera, porque nadie, por sus propios méritos, ni por su propio conocimiento, ni por propias intenciones, ni buenos deseos, podría entonces acercarse a Dios para ser salvo y para tener la vida que Dios quiere que se tenga. Dice Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, sino según su misericordia. Dios puso su corazón al lado de la miseria del hombre, por su gracia, o sea, porque Él quiso, porque fue su voluntad, sin ningún mérito de nuestra parte, Él quiso entonces ofrecernos una salvación y una justicia superior a la que nosotros hubiésemos conseguido. Ahora, añade el versículo, por el lavamiento, eso se nos es imputable solo por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ajá. Y aquí hay dos palabras, regeneración y renovación, como una obra que hace el Espíritu Santo. Así que estamos hablando de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros al momento de nuestra conversión, al momento de nuestra decisión. Y uso la palabra conversión, que ya la vamos a ver en su significado allí. Ahora, el nuevo nacimiento es la obra de Dios en la salvación, en la cual cambia la naturaleza pecaminosa del hombre por una nueva creada en Cristo Jesús. Y es la única que nos capacita para estar en la presencia de Dios de una manera eterna. Cuando hablamos de conversión, convertirse quiere decir que es dar media vuelta, que si tú vas en un camino, tú te devuelves. Yo me convertí de mis malos caminos, o sea, yo hacía esto malo, ahora no lo hago, ahora hago lo que le corresponde y lo que es bueno para Dios. Yo me convertí, o sea, yo iba en esta dirección y me di cuenta que era el camino equivocado, entonces me convertí, di vuelta para retomar o para buscar el camino correcto. Dice Hechos capítulo 13, el versículo 19, así que arrepentíos, una palabra que puede incluir en parte la segunda que viene, pero la segunda me explica mejor la primera. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es el reconocimiento de que algo está mal, no es el reconocimiento de que he ofendido a Dios, no es el reconocimiento de que Dios es santo y de que yo soy pecador. Arrepentimiento no solamente es decir que no debía haberlo hecho, porque el arrepentimiento implica un cambio de mente, una transformación acá en nuestra mente, en nuestro corazón, que al transformarse nos lleva a abandonar el camino y las circunstancias por las cuales nosotros andamos, y que aquí se nos refuerza con la conversión. Arrepentidos y convertidos. La persona puede decir que se arrepintió, pero si tú no lo ves que se ha devuelto de sus malos caminos, de sus malas acciones, entonces hay que dudar del arrepentimiento. Y dos ejemplos los tenemos en la Biblia. La Biblia dice que el apóstol Pedro, luego de haber negado al Señor Jesucristo, se arrepintió y lloró amargamente. Lloró amargamente. Y se acercó al Señor, él mismo se creía más indigno que todos los demás, pero el Señor Jesucristo con amor, con ternura lo trató, le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, en fin, lo encomendó, lo empoderó para que él pudiera hacer la obra que le había sido encomendada, pero él se arrepintió, y la palabra que usa la Biblia es metanoeo, un cambio de mente. Mientras que encontramos que Judas, luego de haber vendido a Jesucristo, él fue y devolvió las piezas de plata. Él solamente entendió que había hecho mal y fue y se ahorcó. No tuvo un arrepentimiento genuino. Y la palabra que usa la Biblia no es metanoeo, sino otra que solamente para significar que no lo hice bien, me equivoqué, debí haber hecho algo diferente. El Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan, en los versículos 3 y en el versículo 5, hablando con Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ya hemos dicho que la regeneración
que habla el pasaje, es el nuevo nacimiento, es la conversión. Y el versículo 5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que al Espíritu Santo no ha transformado su vida porque él se arrepintió genuinamente, porque se convirtió de sus malos caminos, cambió su manera de pensar, cambia su manera de actuar y el Espíritu Santo crea esa nueva naturaleza en él, no puede entrar en el reino de Dios, por muy religioso que se crea, por muy lector de la Biblia que sea. Es necesario arrepentirse, convertirse y experimentar la renovación del Espíritu Santo en el lavamiento de la regeneración que el Señor hace allí. Segunda Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué podemos nosotros mostrarle al mundo, a las personas que están sin Cristo? De que hay un cambio en nuestras vidas, de que hay una transformación, de que somos una nueva creación. Si seguimos viviendo igual, si seguimos diciendo las mismas palabrotas, si seguimos siendo contenciosos, peleones, o rebeldes, o vulgares, o chismosos, en fin, sería una mentira. Y habla del lavamiento, el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:11 dice que los cristianos, ya habéis sido lavados. ¿Lavados cómo? Al ser lavados, ya habéis sido santificados, hechos santos. Ya habéis sido justificados, hechos justos, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que Dios es santo y que Jesucristo es el único medio de salvación y que tenemos que hacerlo nuestro Señor, y decimos, yo me apropio de esa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por mi culpa, tomando mi lugar, entonces esa sangre de Cristo somos lavados en ella, y esa sangre nos hace santos para hacernos aptos, y nos hace santos al momento de creer, porque la santidad de Cristo nos es imputada o se nos es otorgada para nosotros poder ser su pueblo, para poder ser hijos de Dios y para poder estar en la presencia de Dios. Y dice el versículo 6, derramada misericordia abundante y suficiente. Y esto es la salvación que solo ofrece Jesucristo. Él da por su misericordia, y eso es abundante y suficiente para cambiar tu vida, para darte perdón, para acercarte a Él. Pero depende de ti, depende de ti. Acude a esa misericordia, acude a esa gracia, recurre a Él como el Salvador y sométete a Él como el Señor, para que puedas convertirte de tus malos caminos y vivir en el camino que el Señor quiere. En el versículo 7 dice que todo esto para poder ser justificados por su gracia y viniésemos a ser herederos, justificados por su gracia y a ser herederos. En tercer lugar, de la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia. No merecíamos ser hechos justos. Esto de ser justos es que somos declarados inocentes o que no tenemos culpa, aunque seamos culpables, aunque merezcamos el castigo, pero la gracia de Dios es la que se nos impone. Es como que una persona haya sido culpable de sedición, culpable de asesinato, culpable de rebelión, culpable de traición, culpable de cuantas cosas usted quiera, pero una autoridad o gobernante, legítimo o ilegítimo como sea, decide otorgarle una acción de gracia, un beneficio de gracia. Y a pesar de él haber sido un asesino, a pesar de haber sido un traidor, a pesar de haber sido un irresponsable, un sedicioso, un bandido, entonces, por la acción de gracia que toma el gobernante, él es puesto en libertad y pasa como si nunca hubiese sido culpable. Los cristianos, siendo culpables, recibimos la gracia de Dios, o sea, no merecíamos ser declarados inocentes,
pero el Señor nos hace inocentes porque su justicia se nos es imputada. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios, porque el hombre sin Cristo no solamente está opuesto a Dios, sino que está en rebeldía a Dios y está enemistado con Dios, y solamente a través de Jesucristo es que tenemos paz con Él. Y al ser lavados, regenerados, o tener el nuevo nacimiento, ser santificados, justificados, somos hechos entonces herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Viene a ser dos cosas, herederos y de una esperanza. ¿Herederos de qué? ¿Herederos de qué? Dice la Biblia en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea que las promesas que han sido dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son para nosotros también, porque a través de Jesucristo nosotros pasamos a ser pueblo de Dios y familia de Dios. Al ser familia de Dios, dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí viene la otra palabra, cuando arriba nos dice de la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza de la vida eterna es que nosotros los cristianos esperamos la glorificación, esperamos la venida de Jesucristo, esa venida de Jesucristo para que nuestra vida sea glorificada, sea transformada para poder estar en la presencia de Dios eternamente, para encontrarnos con el Señor y para poder estar en su mundo celestial, eterno, glorioso, por todas las vidas, para siempre. Y ya para concluir, bueno, hoy hablamos básicamente de dos cosas: de la conducta observable del creyente, y que el fundamento para esa conducta es la obra de Jesucristo en nosotros. Si Jesucristo no ha obrado en la vida de la persona, entonces no hay una conducta observable en este sentido. Y la conducta no observable es que somos regenerados, somos lavados, santificados, somos justificados, tenemos una esperanza y seremos en el futuro, cuando Cristo venga, glorificados por la eternidad. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Honramos tu nombre, Dios, y gracias por este tiempo. Pedimos por aquellos que nos escuchan, primero por los creyentes, para que ajusten su conducta a tus parámetros, para que muestren en sus vidas que son tus hijos, que la obra de Jesucristo es real en ellos. Y pedimos por aquellos que nos escuchan o que me escuchan en este tiempo y que su vida no ha estado a cuenta contigo, para que ellos entreguen su vida a Jesucristo, pidan perdón por sus pecados, se arrepientan, den media vuelta, se conviertan de sus malos caminos, reciban a Cristo en su vida, pidan perdón por sus pecados, su vida cambie y se transformen y pasen a ser uno de nosotros, no siguiendo en los hábitos y conductas que han tenido, sino que sean transformados y cambiados, que comiencen a reunirse en verdaderas iglesias cristianas, donde tengan contacto con cristianos verdaderos, para que tengan compañerismo con la luz y las tinieblas salgan de ellos, y para que puedan entonces crecer y desarrollarse espiritualmente. Y en Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga y hasta nuestra próxima oportunidad.